Buenas tardes. Nuestro equipo les va a hablar sobre los dispositivos de seguridad y obras y dispositivos diversos. El equipo está conformado por su servidor Abelino Santo Jonathan Ricardo, Enríquez Gizasola Yair, Flores Ramírez Jesús, Gorgonio Fernando José y Trujillo Enríquez María del Rosario. Como primer punto tenemos qué son los dispositivos de seguridad. En general, el sistema de señalización vial sirve para guiar al conductor y dar una idea clara al exceso de caminos. Todos estos dispositivos se ponen para evitar que algunos tramos de carreteras y vialidades urbanas, algunos vehículos se salgan de ruta de manera no controlada, ocasionando accidentes que ponen en riesgo la vida de las personas, así como a evitar los daños de las estructuras. Para esto se instalan barreras de protección, amortiguadores de impacto y alertadores de salida de vialidad, con propósito de contener estos vehículos, reducir la velocidad y redireccionarlos para que no se proyecten contra o se salgan de estas vialidades. Todo esto para lograr su eficacia y disminuir la severidad de los accidentes de tránsito. Tenemos las barreras de protección, que son estos dispositivos que se instalan longitudinalmente en la vialidad con el objeto de impedir que algún vehículo fuera de control salga de la vialidad por fallas en la conducción, las condiciones meteorológicas o fallas mecánicas. Estos, según su operación y ubicación, las barreras se pueden clasificar. En estas clasificaciones son 4 o las que clasifica aquí en la tabla, que son la barrera de orilla de corona, la barrera separadora de sentidos de circulación. Estas dos a la vez se clasifican en flexibles, semirígidas y rígidas. También tenemos la barrera de transición y las secciones extremas. Vamos a hablar sobre la barrera de orilla de corona. Estas son también conocidas como barreras laterales o defensas y son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos y se colocan en la orilla de las carreteras o vialidades urbanas en los subtramos en donde exista peligro potencial. Como podemos observar aquí, estas barreras se están poniendo para evitar que los automóviles caigan a la barranca o ya sea un risco que esté a la orilla de esta vialidad. Estas estas pueden ser o las pueden poner en una curva cerrada, como se puede observar ahí, a la altura excesiva de un terraplén o a la cercanía de estructuras o objetos fijos importantes que eviten que sean dañados. Esto igual se pone con el propósito de incrementar la seguridad de los usuarios, evitando que los vehículos se salgan de la vialidad si el conductor pierde el control, siempre y cuando también los dichos vehículos circulen en las condiciones normales. ¿A qué nos referimos con esto? A que no sobrepase la velocidad, la masa y las dimensiones para las que fue diseñada esa carretera y esas barreras de contención. Estas barreras, porque pues estas barreras están concebidas para recibir impactos solo por uno de sus lados, ya que si se recibe por el lado que no debería recibirlas, pues no aguantarían. También tenemos las barreras separadoras de sentidos de circulación. Estas son también conocidas como barreras centrales, ya que, pues como su nombre lo dice, separa en dos sentidos la vialidad y son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos, ya que estos impiden que algún vehículo abandone su arroyo vial e invada el del otro, como pueden observar en la imagen a la derecha. Esta barrera separadora evitó que este camión que se accidentó en esta calle, evitó que se pasara al otro arroyo vial, evitando
que afectar a los carros que van en el otro carril. Estas quedan comprendidas dentro de dos tipos, mm, las cuales son de las barreras que se utilizan para separar los carriles en el mismo sentido de circulación, o las que son móviles mediante un dispositivo especial, como la de la izquierda. Estas son de concreto, pero a veces suelen ser solamente de un plástico resistente para abrir y cerrar carriles que podrían ser para evitar carriles de emergencia por accidentes, ya que en una pista, pues, si llega a haber un accidente de un lado y los camiones de emergencia vienen sobre otro, entonces estas barreras sirven, que son móviles, como si lo podemos decir, sirven para habilitar un carril o el paso de los carros de emergencia para facilitar su servicio. También tenemos las barreras de transición. Las barreras de orilla de corona o separadoras de sentido de circulación tienen arreglos y configuraciones particulares. Estas se utilizan para conectar dos barreras comunes con niveles de contención o de flexión dinámica diferentes, y se podrán ubicar entre las barreras comunes y los parapetos de puentes o de estructuras similares. Como se pueden ver aquí, estas barreras al final están ancladas aquí a muros o, o niveles de contención. Estas son para lograr la transición progresiva del nivel de contención y la deflexión dinámica de las primeras a los de los segundos. Luego tenemos las secciones extremas. Estos dispositivos conectados en los extremos de una barrera, ya sea de orilla o de corona separadora de sentidos de circulación, con el objeto de protegerla y reforzarla o disminuir el peligro que representa para los ocupantes de un vehículo de impacto en el extremo inicial de la barrera. Como se pueden observar aquí en las imágenes, la de la izquierda es una sección o un dispositivo conectado a la sección extrema de la barrera, y en la derecha es como actúa esta sección, evitando que el automóvil que tuvo el accidente, evitando que se impacte justo en el extremo de la barrera y, y dañe esta misma. Esos extremos de barrera se contraen para evitar el daño a la barrera y para evitar el daño al automóvil también. Estas es como un amortiguador de impacto potencial y impide que la barrera penetre el vehículo o sus terminales. Luego tenemos la deflexión dinámica. Esta nos dice que es la deformación horizontal máxima respecto a la posición inicial o lineal de acción de la barrera de protección que le procede la colisión del vehículo con la velocidad y el ángulo de impacto considerados en el diseño de barrera, y que determina el ancho de trabajo mínimo requerido para el correcto funcionamiento de la barrera. Como se muestran aquí a la izquierda unos ejemplos, la línea de acción del carro en una barrera flexible es grande, ya que la barrera, pues como de su nombre lo dice, es flexible. En la barrera semirrígida su deflexión es menor, ya que es flexible en la parte de arriba y en la parte de abajo está empotrada, así que evita su desplazamiento. Y pues en la barrera rígida está empotrada totalmente y es una barrera muy rígida, y podemos observar que aquí la deflexión pues es nula. Estas, pues, estas deflexiones podemos observar las clasificaciones de barreras utilizadas en orilla de corona y en barreras separadoras de sentidos de circulación.
Esta tiene varias clasificaciones y la primera clasificación es según el nivel de contención. Estas de acuerdo a las características de velocidad y el ángulo de los vehículos. Son capaces de contener y redireccionar las barreras de orilla de corona y separadoras de sentido de circulación y se clasifican en 6 niveles de contención que se indican en una tabla que no la tengo, pero se clasifican en 6 niveles y también según su nivel de prueba que satisfagan del reporte de la tabla. De este reporte se hacen procedimientos recomendados para evaluar el desempeño de los dispositivos de seguridad de estas barreras. También tenemos la clasificación según la deflexión dinámica y estas son de acuerdo a, a la deflexión se pueden presentar las barreras de orilla de corona o separadoras de sentido de circulación. Estas pueden, pueden ser colocadas también a la mitad de la vialidad o de la carretera y a la orilla también. Y estas pueden ser igual flexibles, semirrígidas y rígidas, como en este caso las flexibles. Como pueden observar aquí, estas son barreras y estos son alambres o cables de acero, pero hace que esta barrera sea flexible, ya que si un automóvil se llega a impactar en estas, pues estas se van a doblar fácilmente, pero van a evitar, pues no mucho, pero van a evitar que el auto se salga de la carretera y evitar más fuerte su accidente. Luego las semirrígidas, pues son las de metal que tenemos aquí, que cuando su deflexión dinámica es mayor a 0.70 y hasta 1.60 metros a sus lados. Y pues las rígidas son las de concreto que son, las podemos conocer como rígidas cuando su deflexión dinámica es menor a 70 centímetros. También tenemos la utilización de barreras de orilla de corona y separadoras de sentidos de circulación. Estas en los terraplenes, los factores que determinan la necesidad de una barrera de orilla de corona en un terraplén o en un balcón, ya sea en tangente o curva, son la altura y pendiente de sus taludes, en la que el punto definido por la altura y la pendiente determina si se debe o no colocar la barrera según el área donde caiga dicho punto. Estas, estas barreras en los terraplenes se, se consideran que para las carreteras con velocidades de operación menores a 50 km por hora y tránsito diario promedio anual, es una barrera opcional ya que no es de gran peligro la carretera y pues no es necesario una barrera en estos terraplenes. En curvas horizontales se colocan barreras en orilla de corona en cada curva horizontal cuya velocidad del proyecto sea menor a la velocidad de operación del tramo inmediato anterior a la curva, y en las que las curvas se ubiquen inmediatamente después de tangentes largas mayores a 5 kilómetros. Estas en ambos casos, solo cuando la salida del vehículo representa un riesgo a los ocupantes y se estime que la severidad del accidente puede ocasionar muertos o lesionados. Independientemente del tipo de sección transversal que existe en la curva horizontal, estas barreras se deben emplazar a la orilla exterior de dichas curvas. Si la carretera de la vialidad es urbana o de 2 carriles, o en la orilla de circulación de la carretera o la vialidad, se deben colocar en los dos sentidos o en cuerpos separados. Eso también por obstáculos laterales
Se deben colocar barreras de orilla de corona cuando existan obstáculos laterales ubicados dentro de una franja de 9 metros de ancho adyacente al arroyo vial de la carretera o de la vialidad urbana de circulación continua. Estos pues en general se instalan o su instalación es justificada solo si la colisión contra la barrera produjera un menor daño que el choque directo contra el obstáculo lateral. Cuando sea económicamente factible reubicarlo o removerlo. Luego, en los casos especiales, la necesidad de una barrera de orilla de corona en zonas donde peatones o ciclistas convivan de forma habitual con el tránsito vehicular de la carretera o de la vialidad urbana. Esto depende de, como pues su nombre le dice, de casos especiales y de la intensidad de tránsito vehicular y peatonal en cada caso. Y como por último tenemos las barreras separadoras de sentido de circulación. Las barreras separadoras de sentido de circulación, como ya comentamos anteriormente, se deben instalar en las fajas separadoras de las carreteras o vialidades urbanas de 2 o más carriles por sentido de circulación para impedir que los vehículos invadan los carriles en sentido opuesto y evitar que se produzcan colisiones frontales. Estas en situaciones de conducción normal, cuando la faja separadora central tenga un ancho mayor a 10 metros, pues no se requieren las barreras separadoras de sentido de circulación, ya que en la mayoría de los casos los vehículos errantes se pueden detener a esta distancia antes de invadir los carriles opuestos, pero sin embargo es recomendable analizar si se justifica su instalación por un motivo operacional o porque se trate de un lugar donde frecuentemente ocurran accidentes con víctimas, ya que en casos especiales, estas barreras también se pueden instalar entre los carriles del mismo sentido para controlar el flujo del tránsito cuando las condiciones geométricas o las operacionales, si así lo requieren, con el propósito de definir y limitar adecuadamente una trayectoria. Eso sería todo de mi parte. Gracias.